Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 en punto de las noches, ya estamos en vivo hasta las 10, bueno, en un día con mucha información política, porque la verdad que el debate presidencial, el primer debate presidencial de la historia argentina, ayer ha tenido una repercusión enorme en términos políticos. Un ratito vamos a analizar quién ganó, quién perdió, si hay algún impacto, algún costo político para Daniel Scioli al haber dejado el atril vacío. Bueno, Scioli que hace instantes estuvo en cadena nacional, la número 42 en lo que va del año con Cristina, ¿no? Cristina como diciendo, miren, no importa, Scioli no fue al debate, hoy les meto un cadenazo. Número 42 la cadena nacional, en todos los canales, la presidenta con su candidato presidencial, Daniel Scioli. Y me parece que ha sido un pasito en términos de construir una nueva cultura, esto de obligar a todos los candidatos a, si se quiere, moderarse, a ser respetuosos, a escuchar al otro y a debatir, fundamentalmente, como existe ya hace mucho tiempo en otros países, ¿no? En Brasil, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos. Quiero decir algo especialmente respecto a la transmisión del debate, ¿no? Solo lo transmitieron dos únicos canales. Este canal, Canal 26, y por aire América TV. Fueron los únicos dos canales que transmitieron el debate, y la verdad que sorprende cuando el acuerdo de los organizadores de Argentina Debate y algunas ONG que estaban en la construcción habían firmado con todos los canales de aire, no con los canales de cable, no con este canal, que decidió transmitir el debate cuando se dio cuenta de que había canales que no lo estaban transmitiendo. Entonces sorprende, bueno, muchos dijeron se bajó Scioli, eso iba a quitar algo de atractivo, rating, o tiene que ver con algún temor de los canales respecto a quién transmitía y si Scioli estaba pagando un costo político. Y sobre todo llama la atención, no en el caso de Canal 7, que es bochornoso, y lo llamo Canal 7, no televisión pública, porque es bochornoso lo de la televisión pública, entre comillas. ¿Cómo puede ser que un debate que se presupone para todos los candidatos, Scioli decidió no ir, allá él, no solamente no transmitan el debate, que se podía levantar esa señal en cualquier canal que lo quisiera, y la verdad que la producción desde el punto de vista audiovisual de Cuéllar y Claudio Martínez fue impecable, impecable, y también la escenografía, pero bueno, ya es un bochorno que Canal 7, el canal estatal, no lo transmita, ¿no? Y en su lugar ponga a 678 con Aníbal Fernández. Ahora, me llama la atención, y tampoco me llama la atención C5N, digamos que obviamente ahí hay una decisión política de proteger al candidato del oficialismo que había dejado el atril vacío. Sí me llama la atención otros canales, ¿no? Por ejemplo, TN. No me llama la atención Telefe porque más o menos también juega lo mismo en clave de alineamiento con todo el oficialismo. Pero me llama la atención otros canales colegas que estaban hablando todo el tiempo de que se venía el primer debate presidencial, de lo que significaba eso institucionalmente, y que después no hicieron nada. 2 horas con cualquier otra cosa, no con el debate presidencial. Y el argumento de que no valía el rating, este canal triplicó de 9 a 11 la audiencia de C5 o de TN. Es decir, el debate rindió mucho desde el punto de vista del rating. Es decir, no es un argumento de que no rendía desde el punto de vista del rating. Dejo el aire de Canal 13 porque la verdad que Jorge Lanata hace un programa fantástico que la rompe en rating y bueno, obviamente ese programa lo tenías instalado ahí y la verdad que le fue bastante, muy bien y como siempre lideró la noche del rating. Pero el resto de las señales de cable miraron para otro lado y llama la atención porque son señales informativas como esta, en el cual hacemos todos los días un programa político. A ver, ¿quién ganó, quién perdió en el debate presidencial? Diego, ahora vamos a analizar si Scioli tiene algún costo político. Yo, en particular, creo que Scioli tiene un costo desde el punto de vista de que está planteando que él es el presidente del consenso, del diálogo, que va a ser distinto en ese aspecto al kirchnerismo, y deja el atril vacío en un debate que fue totalmente light desde el punto de vista de los cruces. Es decir, era un debate que, a diferencia de la chicana típica de los programas de televisión o los cruces que hay entre los políticos diariamente, fue muy pero muy medido entre todos los participantes.
Soy escéptico respecto a que eso signifique un impacto para el voto de Scioli. Me parece que Scioli tiene muy consolidado su voto y difícilmente eso signifique que pueda caer del 39-40%. Por ahí andará el voto de Scioli. La pregunta es qué pasó entre los candidatos de la oposición, si alguno pudo sacarse ventaja, si bien es cierto que todos sumaron, digamos, para todos mostrarse. El debate hizo entre este canal y América en algún momento 15 puntos de rating, es mucha gente. No solamente en Capital y Gran Buenos Aires, sino trasladado a todo el país. Ahora, todos los candidatos de alguna manera se mostraron civilizados con sus propuestas, con alguna chicanita, pero ¿se sacaron ventaja? ¿Hubo algún ganador o algún perdedor dentro del debate? Bueno, en materia obviamente de interpretación, si hablas con cualquiera de los colaboradores de los candidatos, te van a decir, la mayor parte de ellos, que salieron conformes. Cada uno, desde Macri, Massa, Stolbizer, Del Caño e incluso Rodríguez A, creen que de alguna manera les sirvió este debate, estar presentes, que el costo es para Scioli, pero evidentemente iban en distintas situaciones. Macri, al no estar Scioli, era el que más arriesgaba. Dentro de todo, salió bien parado, por lo menos para lo que es el votante del macrismo. Hay que ver si eso le alcanza para sumar algún voto más. Massa apareció más sólido que muchos de los otros candidatos. Es para muchos uno de los ganadores. También Stolbizer aparecen como dos de los ganadores, también en una posición de arriesgar menos. Macri era el que estaba, por lo menos según las encuestas, el que estaba arriba, y después Scioli es el que más pierde seguramente. Te dicen en el sciolismo, esto no cambia un solo voto. Te dicen en el sciolismo, el debate fue aburrido. Bueno, ni hablar lo que dijo Aníbal Fernández hoy, que era un debate, un show mediático, paupérrimo, etcétera. Pero que Scioli no salió tan afectado, esa es la evaluación que hacen. La pregunta es si Scioli hubiera ido o que hubiera perdido. Porque evidentemente en este tono en el que hablabas vos, Scioli podría haber atravesado tranquilamente también el debate durante la noche. Parece difícil que hubiera cañones apuntados contra él, al no estar figuras como Elisa Carrió, por ejemplo, que podría haberlo atacado fuertemente si ese hubiera sido su objetivo. Es decir, todos ganaron algo, Massa aparece entre los que ganaron, Stolbizer aparece entre los que ganaron, Macri no salió tan golpeado como se esperaba, por lo menos desde el resto de la oposición. Mirá el informe del día después del debate, quién ganó, quién perdió, tiene costo político Scioli por el atril vacío, porque algunos canales miraron para otro lado y no lo televisaron. El primer debate presidencial de la historia argentina obtuvo un rating de casi 15 puntos y se convirtió en un hecho político de importancia en la recta final de la campaña. Alrededor de 2 millones de personas eligieron sintonizar los únicos dos canales que se animaron a transmitir el debate, Canal 26 y América TV. Estuvieron presentes todos los candidatos que aspiran a suceder a Cristina Fernández de Kirchner, salvo el oficialista Daniel Scioli. La ausencia del postulante del Frente para la Victoria quedó reflejada en el atril vacío que le dedicaron los organizadores. Aunque el sciolismo presionó para que el faltazo del candidato no quedara escenificado, su declinación fue expuesta por Mauricio Macri y por Sergio Massa en sus intervenciones. Lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién, en el supuesto caso de ganar las elecciones, gobernaría. Creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Guiado por un sector de su equipo de campaña, Scioli eligió asistir a un concierto de bandas en el Luna Park antes de refugiarse en su casa de Villa Laniata. Macri y Massa aprovecharon la ausencia de Scioli para diferenciarse del gobierno, pero también dejaron ver sus discrepancias en la batalla por captar el voto opositor. Y sin embargo, en los últimos días acusan, descalifican a nuestra fuerza, y es como si nosotros planteáramos que porque tu papá o tu primo o tu mejor amigo contratan con el gobierno, te descalificamos a vos. El líder del PRO y el candidato del Frente Renovador se sacaron pocas ventajas, pero quedaron hermanados detrás de una palabra que prefirieron no pronunciar: el ajuste. Margarita Stolbizer fue una de las que se mostró más sólida y logró incomodar con sus preguntas al resto de los candidatos. Para Nicolás Del Caño fue una oportunidad de mostrarse en un debate de presidenciales como la única alternativa de los trabajadores en contra de la devaluación. Pero tanto él como Adolfo Rodríguez A quedaron rezagados
a la hora de las argumentaciones. La diferencia fue que el Adolfo recibió los mimos y los centros de Macri y de Massa, que quieren contar con sus votos si cumplen con el gran objetivo de llegar al balotaje. Bien, ya está en nuestros estudios Eduardo Levi Yeyati, que es director del CIPEC, una de las instituciones que organizó el debate de anoche. Ahora vamos a estar hablando con él, porque además obviamente es economista y hoy se pagó el BOE en 2015, 5.900 millones de dólares, las reservas del Banco Central cayeron 4.700 millones de dólares. Cristina habló del tema en cadena nacional, así que en un ratito vamos a estar hablando con Levi Yeyati y evaluando un poco bueno, cómo sigue la economía, además de la discusión del debate. Están en nuestros estudios Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados del PRO, está la diputada del Frente para la Victoria Silvia Risco, diputada por Misiones, y Adrián Pérez, que es candidato a intendente en Vicente López del Frente Renovador de Sergio Massa y además diputado nacional. Bueno, Pinedo, ¿ustedes consideran que con el debate Macri arriesgaba mucho? Es decir, todos decían sin Scioli presente, todos iban a ir contra Macri. ¿Consideran que Macri ha salido airoso del debate? ¿Que le sumó el debate? ¿Que le restó? Yo creo que el debate nos aportó a los argentinos algo valioso, que es tranquilidad, una sensación de paz, de respeto, y esos son valores importantes para una Argentina que viene, ¿no? Creo que además hubo muchas propuestas concretas y muchas coincidentes, con algunos detalles, pero coincidentes, lo que demuestra que a pesar de tener ideas diferentes se puede construir sobre las coincidencias, ¿no? Y trabajar en conjunto para un país mejor. Así que yo creo que tiene una cosa muy sanadora el debate de ayer en ese aspecto. Mauricio estuvo muy bien, me parece a mí. Había cierto temor en el macrismo, ¿no? Que no estando Scioli, toda la oposición apuntara a sacudir un poco el árbol del macrismo para desgajar algunos votos. Sí, lo que pasa es que los candidatos a presidente son personas importantes de la política, y entonces me parece que tienen un nivel que llevó a la discusión a una situación de respeto y no de chicana demasiado burda y agresiva, ¿no? Silvia Risco, bueno, la verdad que el atril vacío de Scioli fue exactamente eso, un vacío, digamos, ¿no? Un vacío de palabra, un vacío de discusión política anoche. No, primero buenas noches. Sí. Buenas noches para todos. Para mí no fue un vacío de palabras, porque permanentemente el Frente para la Victoria, el gobierno y nuestro candidato Daniel Scioli permanentemente está recorriendo todos los programas de televisión, está recorriendo el país llevando la propuesta que tiene para los argentinos. Lo que sí fue una muestra de lo que estaba preparado para Scioli, que era nada más ni nada menos que apunten a Scioli y disparen contra Scioli, y ese atril vacío que dejaron ahí, y es más, hasta lo que hizo Massa, su demagogia política con ocupar los minutos de silencio, es un acto de agresión. Es un acto de agresión, se pide respeto hacia el pensamiento diferente, se pide respeto hacia la postura del otro, pero llegado el caso, cuando hay un dirigente que toma una postura que le parece que esto no era necesario, se lo agrede en forma permanente. Entonces, digamos que la verdad que por lo menos yo lo vi así y lo sentí así. Y al Frente para la Victoria, si hay algo que le sobra, es debate, es discusión y es muestra en forma fehaciente de todo lo que se está haciendo. Adrián Pérez. Sí, varias cosas. En primer lugar, me parece que fue un salto muy importante esto de tener un primer debate en la Argentina, algo que ha adeudado nuestra democracia. O sea, no hemos podido tener un debate de estas características desde el 83 hasta ahora, cuando, como vos decías, hay muchísimos países que lo tienen absolutamente instalado. Sí. No por una ley, sino porque es costumbre. Y tiene un costo muy alto aquel que no va a debatir, ¿no? En los países donde esto está instalado como costumbre. Así que a mí me parece que fue un debate importante, fue un primer paso muy importante. La posibilidad de que el ciudadano esté informado y que conozca las propuestas de los distintos candidatos, que conozca también sus antecedentes. Todos los candidatos tenían que defender algo de la gestión, ¿no? Macri y su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Massa su gestión en Tigre. Y si hubiese estado Scioli, le hubiese tocado defender la gestión en la provincia de Buenos Aires. Esto creo que ayuda mucho al ciudadano a estar más informado a la hora de votar. Desde luego que creo que el silencio que plantea Sergio Massa, al contrario, fue para mostrar
lo que para el resto fue una burla. Es decir, no fue ninguna agresión, es que para el resto fue una burla que haya un candidato que haya decidido no participar. Eso en términos de ciudadanos, pero y después déjame decir una cosa. Te hago una pregunta. Sí. Si realmente se paga un costo muy alto siendo un dirigente político al no participar en un debate, tu candidato Sergio Massa hubiese pagado ese costo al no querer debatir en el 2013. No hubo... Entonces, no, porque realmente vamos a... Primero, culturalmente no estamos pero es que acostumbrados lo que está diciendo no es cierto porque no hubo un debate planteado en el 2013. Fue la primera vez que hay un debate, sí, hubo un planteamiento, lo mismo que hubo un planteamiento de debate entre Lustó con Larreta en su momento, y tampoco fue aceptado. Lo tuvieron. En el 2013 no ahora lo tuvieron. Elecciones, Este fue un planteo que quiero decirte lo siguiente, pero lo tuve trabajado, estuvieron las instituciones, organizaciones intermedias planteando un esquema, y además, y creo que se desempeñó dentro del marco del respeto que creo que el primer debate requería, ¿no? Y después ya llegó Margarita Stolbizer, bueno, que estuvo ayer en el debate. Gracias por venir, Margarita. Algunos elogiaron la actuación de Margarita. Yo elogié. Bueno, pero no está preocupado el PRO, digamos, porque todo lo que sube Margarita no se lo saca a Scioli o a Massa, se lo saca fundamentalmente a Macri. La gente vota y Margarita representa una parte importante del sistema político. Para usted, Margarita hizo un buen desempeño ayer en el debate. Bueno, fíjense cuando los candidatos, sobre todo Macri, Massa y también Margarita Stolbizer, apuntaron contra Scioli, que estuvo ausente en el debate. Y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién, en el supuesto caso de ganar las elecciones, gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zanini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o La Cámpora. Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. A nosotros como candidatos, como colegas en esta instancia, le ha faltado el respeto a los organizadores de la Argentina Debate, le ha faltado el respeto a los ciudadanos que han puesto sus expectativas y que tenían el derecho a estar informados y a comparar. Bueno, ahí estaban todos apuntando a Scioli. Le pregunto a Levi Yeyati, no sé si él participó especialmente en la organización, pero bueno, fue toda una decisión el atril vacío de Scioli, ¿no? Sí, personalmente creo que fue accesorio, sí, pero evidentemente la mayoría de los organizadores de Argentina Debate y las campañas políticas con las cuales habíamos tramado un contrato que incluía la campaña de Scioli, habían llegado a la conclusión de que ese era un poco el dispositivo y luego no quisieron modificarlo. Pero claro, no tenía en sí un protagonismo especial. Para usted no es que... Porque el gobierno ha dicho, bueno, con el atril vacío, con los candidatos apuntándole a Scioli, se montó una especie de show opositor. Yo creo que de todas formas la ausencia la habrían marcado los candidatos. Quizás lo que podría señalar ahora que estoy viendo un poco lo que estás rescatando del debate es que, fíjate que no hemos hablado de ninguna de las propuestas. Entonces, de alguna forma, inevitablemente, el atril vacío y la ausencia de Scioli lo que hace es desplazar la atención de muchas de las propuestas que efectivamente se virtieron en el debate. Sería interesante por ahí pasar revista a todo lo que se habló en el debate, a todo lo positivo. Yo creo que en ese sentido, si querés, rescataría que el debate mostró que no muerde, que no hay agresiones y la próxima vez posiblemente estemos todos. Y me enfocaría en las propuestas. Es decir, incluso, claro, la próxima vez va a estar también el que nunca quiere debatir, que es el que va primero en las encuestas. A lo mejor en la segunda vuelta hay debate entre los dos primeros. ¿Ah, sí? Muy probable. Bueno, Argentina Debate plantea armar también otro debate para la segunda vuelta. Eso tiene que salir de los candidatos, pero lo que digo es que el debate ha sido tan civilizado, incluso tan civilizado como sería por ahí un primer partido mundial, donde la gente se trató con muchísimo respeto, así que uno efectivamente le pierda el miedo. Entonces, la próxima vez posiblemente todos vayan con más confianza. Margarita, ¿crees que cambia algo, digamos, el debate, que influye electoralmente, que hay un impacto, digamos, electoral de esto? No
No, y tampoco me parece que el objetivo fuera impactar electoralmente. Yo creo que era cumplir con un bien elemental de la ciudadanía, que es el derecho a estar informado, a elegir, a comparar. Me parece que se cumplió ese objetivo y ese era el más importante. Después es muy difícil pensar si eso incide o no en el voto de la gente. Tal vez lo que hace es consolidar algunos votos. No creo que produzca demasiados cambios. Es decir, que el votante que ya tiene su candidato, salvo que ocurra algo muy distinto en el debate o algo sorpresivo, no cambia su voto, ¿no? ¿No crees que lo vaya a cambiar por lo que vio anoche? Muy difícil. El debate, además, era un debate muy pautado, digamos, con pocas posibilidades ahí de intentar sacar una ventaja. Yo comparto lo que decía recién Pinedo respecto a que en un balotaje posiblemente sí es distinto. Primero porque hay un electorado muy vacante en el balotaje, porque van a estar todos los votantes de los otros que no llegan, entonces ahí sí me parece que tiene un gran impacto porque eso sirve para decidir el voto. Tal vez el de ayer tuvo más incidencia en el votante indeciso, y bueno, eso me parece que es bueno, y ese era el escenario de disputa que teníamos los candidatos ahí en ese lugar. Bueno, fuiste durísima con el macrismo. Hoy dijiste que el macrismo es igual al kirchnerismo. Y yo no lo veo muy kirchnerista, Pinedo, pero puede ser. Ahora, mira lo que le decía anoche directamente, frente a frente, Margarita Stolbizer a Mauricio Macri. El gobierno nacional contrata sin licitación pública a empresas que no tienen antecedentes. El gobierno de la ciudad también lo hace, miembro. La presidenta de la Nación incluye en su declaración jurada cuentas y deudas con su socio, que es uno de los principales contratistas del gobierno nacional. El gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad también. ¿Cómo se mezcla esto con su modelo de desarrollo? No me parece justo, Margarita, tu comparación. Yo hace 8 años que gobierno la Ciudad de Buenos Aires. En 8 años no tuvimos una denuncia por corrupción. En los últimos 20 días, decenas. Obviamente, es la forma de hacer campaña que tiene el kirchnerismo. Bueno, ¿realmente crees que el macrismo tiene ahí un punto en común, como planteabas en el debate, con el kirchnerismo? Primera aclaración que quiero hacer es que Margarita no es particularmente dura con Macri. La verdad es que yo fui al debate con la idea que me pareció que no tenían los otros. Yo me di cuenta en el momento. Yo iba con la idea de que el debate le sirviera a quien mirara para advertir las diferencias. Yo creo que el debate es para eso. Y en un momento me dio la impresión que los otros iban a disimular las diferencias, ¿no? Por lo menos incluso hasta en el trato de las personas. Mis preguntas fueron más políticas en realidad, y los otros, y bueno, ¿y vos qué pensás? ¿Y harías esto conmigo? Y Mauricio y Sergio. La verdad yo ni siquiera le dije a nadie por el nombre. Me parecía que el debate tenía que servir a otro fin. Entonces no es que yo haya sido particularmente dura. Lo que sí busqué en cada uno de los casos, no lo hice solamente con Macri, lo hice con todos los que participaban del debate, marcar mis diferencias. Con Macri, obviamente que mi diferencia es esa. Cuando él presenta su declaración jurada y dice que Nicolás Caputo, que es un importante contratista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es su socio, la verdad, y es su deudor, bueno, a mí me hizo mucho ruido. Sinceramente, yo no conocía esa relación, esos negocios y esos números, y por lo tanto no es tan distinto a cuando la presidenta en su declaración jurada nos cuenta que Lázaro Báez es su socio y su deudor. Esa fue mi pregunta. Macri no solamente no contestó a mi pregunta, sino que demostró que es más parecido al kirchnerismo de lo que yo pensaba. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, no, son operaciones políticas. Faltaba que dijera destituyentes y era mucho más parecido al kirchnerismo. Lo correcto que hubiera sido, lo esperable, lo que yo espero cada vez que hago una denuncia al kirchnerismo, y espero que diga Macri. No, miren, esto no es así, en realidad las cuentas que yo todavía no he escuchado ninguna explicación de Macri que diga a qué responde su declaración jurada. Y eso es lo que yo esperaría. No es que haga lo que el kirchnerismo, que dice son operaciones políticas y nunca nos explican las cuentas. Yo quiero, como el resto de los argentinos, que nos digan a qué responden los negocios de sociedad que tienen con contratistas del Estado. Y esa respuesta no está. Sumado a que Macri dijo, nunca recibimos una denuncia. Chequeado hizo ayer el informe de todas las denuncias penales que el macrismo tiene por irregularidades en el gobierno de la ciudad. Bueno, Federico Pinedo lo había elogiado a Margarita Stolbizer. No, pero la sigo elogiando. Lo que pasa es que está en campaña, sí, Margarita. muy duro. Pero, no, comparto lo de Mauricio, que me parece que es demasiado grosero compararnos a nosotros con el kirchnerismo. Pero bueno, esto es la política.
Respecto de las declaraciones juradas y todo eso, yo creo que se explican absolutamente, que no hay ninguna cosa para ocultar. Bueno, de hecho se presentan públicamente, así que no hay nada que ocultar. Bueno, otro de los momentos calientes fue cuando también Massa ahí cruzó algunas chicanas con Mauricio Macri. Míralo. La verdad es que hoy tuvimos una muestra todos de convivencia, que a lo mejor en las últimas semanas, con descalificaciones, con acusaciones infundadas, de hecho en el 2013, cuando decidimos frenar la reforma de la Constitución, vos me acompañaste, y sin embargo en los últimos días acusan, descalifican a nuestra fuerza, y es como si nosotros planteáramos que porque tu papá o tu primo o tu mejor amigo contratan con el gobierno, te descalificamos a vos. ¿No crees que llegó el tiempo de fijar un acuerdo entre todas las fuerzas para un nunca más de la corrupción? Candidato Macri. Estoy muy de acuerdo. Podrías haber ahorrado la chicana inicial que te hace recordar a los 10 años de kirchnerismo. Bueno, ¿va a haber acuerdo institucional entre el masismo, el macrismo, digamos, algunos puntos, avanzar contra la corrupción? Sí, yo creo que esos temas son temas que requieren un acuerdo de todas las fuerzas políticas, ¿no? Creo que el tema de corrupción, el tema de plantear la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o plantear una comisión que pueda investigar una especie de CONADEP de la corrupción, son temas que los hemos discutido y tenemos posiciones parecidas entre distintas fuerzas políticas, así que sería muy bueno post-elección poder acordar estos temas. A mí me parece que lo interesante del debate además precisamente fue, coincido con lo que planteaba recién, hubo mucha propuesta en el debate. Entonces a mí me pareció que eso fue interesante. Es probable que haya sido un debate con menos tensión que la que uno esperaba de un debate, pero ese primer debate, tal vez todos trataron de los candidatos de llevarlo a ese plano, pero creo que fue un debate positivo en términos de que todos pudieron plantear la propuesta. Para el Frente Renovador, particularmente, Sergio Massa, que había planteado una campaña muy propositiva, bueno, quedó plasmado también ese esquema, lo pudimos plasmar muy bien en el debate. Yo creo que es cierto, es muy difícil saber quién sacó ventaja, pero nosotros que venimos creciendo sostenidamente, el oficialismo lo que se pueda sacar de ventaja en un debate, aun cuando sea poco, es importante. Entonces yo creo que un debate hay que pensarlo en otros términos, ¿no? Es en términos de el ciudadano. Pero también lo que decían en el oficialismo lo siguiente. Dirigente intenta... Yo la verdad que creo que es bochornoso que Scioli no vaya al debate, digamos, ¿no? Forma parte de nuestra cultura política y demás, tal vez más adelante recapacite con estas cosas, qué sé yo. Pero también es cierto que dejó un escenario donde estaba la oposición peleándose entre sí. No, digamos, no estaba había una la especie de oposición. guerra por el voto opositor, digamos. No estaba la oposición peleándose, no estaba la oposición peleándose entre sí, estaba la oposición, lo que le faltó fue justamente con quién pelearse. No, bueno, estaban discutiendo cosas fuertes que le dijo Margarita a Macri, ahora vamos a ver que le dijo Del Caño a Massa. Sí, pero la verdad que si hubiesen habido propuestas realmente contundentes, y si hubiese habido algo, ustedes mismos lo dijeron al principio, algo muy light, bueno, algo muy light, porque faltó, al principio era light, porque justamente faltó el actor principal que estaba preparado todo para que fuera agredido. ¿Por qué? Porque representa nada más ni nada menos que a este gobierno que hace 12 años. ¿Y cuál es la propuesta de Daniel Scioli? Justamente basar el desarrollo de las políticas que se han implementado. Entonces, no es que fue casual, que fue así tan de lores ingleses. No, es porque faltó nada más ni nada menos aquel... Pero si Scioli y Macri son amigos, digamos, la verdad que siempre han tenido 8.000 charlas en los últimos años. ¿Pero qué? ¿Hay que ser enemigos? Bueno. Por un lado estamos diciendo un discurso que queremos diálogo, queremos civilización entre la dirigencia política, y por otro lado recriminamos que sean amigos o que jueguen al fútbol. Pero por eso digo, es difícil pensar que si iba a Scioli lo iban a agredir. No, la verdad que nosotros lo que queríamos, supongo que los demás candidatos también, pero acá tenemos una, era exponer qué es lo que vamos a hacer nosotros y cómo vemos la Argentina del futuro. Para eso es un debate. Los tiempos de campaña uno trata de poner su mensaje positivo de qué es lo que quiere hacer, más que dedicarse a Daniel Scioli.
A ver, pueden votar ahí en Diario 26. ¿Cómo es la dirección? A ver, exacta. Vamos. Ahí está en diario26.com. ¿Quién fue el más destacado en el debate? Ahí está la página de Canal 26 y pueden votar quién fue el más destacado. Diego Lleno, una pregunta para Margarita Stolbizer. Sí, hubo justamente un chequeo que hizo chequeado.com de las frases de todos los candidatos, uno por uno, entre los que te tocó a vos. Bueno, la mayor parte de las afirmaciones que habías hecho eran correctas, pero había una que por lo menos decían hoy en el informe chequeado es insostenible, que es esto de la cantidad de droga que se produce a nivel mundial y sale de la Argentina, ¿no? O sea, no hay datos, según lo que plantea chequeado, para decir lo que vos habías dicho ayer, que 100 de los 650 toneladas que se producen en el mundo 100 salen de la Argentina. Eso. Bueno, te lo quería mencionar para saber de dónde salen esas fuentes, si lo podemos decir o no, si es insostenible, como dice chequeado, o si es un tema donde realmente hay datos de que el crecimiento es tal. Sí, hay que mirar los informes de Naciones Unidas en realidad, porque de ahí es de donde sale, ese es un dato real, nosotros no estamos inventando absolutamente nada, y además hay que entender en realidad, y es un poco el enfoque que yo intenté darle ayer, el aumento que nosotros hemos tenido de consumo, de comercio y de cocinas de droga, fundamentalmente cocaína, es enorme en la Argentina, y eso yo marco sobre todo porque es cocina, consumo, comercio, la razón es la complicidad. Si no existen los niveles de complicidad que hay en la Argentina, y ayer yo planteé un poco, la verdad es que antes se hablaba mucho del problema de la falta de radares en la frontera, se hablaba de las pistas clandestinas, hoy la droga entra y sale de los aeropuertos legales, vayan a ver lo que pasa en Campana, en el río Paraná, en Ezeiza, en Puerto Madero, la verdad es que es un escándalo hoy lo que hay, y eso tiene que ver con las complicidades. A ver, también Nicolás del Caño, le dio con un caño a Sergio Massa, que estaba planteando todo el tema del ausentismo docente, y Nicolás del Caño le retrucó con lo siguiente. Quería preguntarle al diputado Sergio Massa cómo sostiene, con qué autoridad moral, la exigencia del presentismo a los docentes, que muchas veces se enferman por causas de los doble turnos que tienen que hacer para cobrar un salario que alcance para llegar a fin de mes, si él se ausentó de casi el 90% de las votaciones de este año en la Cámara de Diputados. En los casi 2 años que estuvo presentó solo 5 proyectos y no emitió palabra en este año. Nicolás, lamento que al final del debate estés mintiendo porque, en primer lugar, el trabajo parlamentario de nuestro bloque y el mío personal incluye la presentación de códigos, no solamente declarar de interés popular la fiesta de la mermelada. Ahí está. ¿Es cierto, Massa ha ido poco a la Cámara de Diputados, Margarita? La verdad es que no sé, Sí. me parece que estarán los registros como para verlo, no Sí. lo sé. Bueno, pero estuvo duro, la verdad, Nicolás del Caño con Creo que con Nicolás Massa. del Caño igual fue Sí. el que estuvo más duro con todos, pero me parece que eso no... Lo que planteaba Sergio ahí en alguna medida era lo que es real del tema del trabajo parlamentario. Él se abocó mucho a la presentación de megaproyectos, ¿no? Por ahí no una gran cantidad, pero proyectos del Código de Procedimiento, modificación del Código Penal, cuestiones que para nosotros son de relieve, entre otras cosas para pelear contra lo que decía Margarita, que tiene que ver con el incremento del narcotráfico. Yo creo que hay 2 delitos que han crecido sustancialmente en la Argentina y sobre los cuales tenemos que tener políticas especiales de persecución de esos delitos, que son la corrupción y el narcotráfico. Y es todo un tema a discutir. Creo que las medidas que ha tomado el gobierno en estos años han sido absolutamente ineficaces, al contrario, han fomentado el incremento tanto de la corrupción como del narcotráfico, y hemos tratado de poner eje en, por lo menos, lo que podemos hacer del Parlamento, en el Código Procesal y en el Código Penal. A ver, un Massa que hoy dijo en un guiño a Margarita Stolbizer que sería una excelente ministra de la Corte. En realidad yo lo que dije, por lo menos me manda más cerca de lo que Macri la mandó a Carrión, ¿no? Lo mandan a una embajada de Europa. Por lo menos me querrán correr de la política, pero un poquito más cerca. Me parece que son las cosas propias de la campaña, nunca me lo dijo a mí, no me parece que sea una expresión para plantear en medio de la campaña electoral. Yo, si algo valoro, digamos, de esto, más que la cuestión del gesto personal,
Es que creo que atrás de eso hay una definición política que es buena, que es decir, quiero una corte independiente. Pensar en que Margarita puede estar en la corte tiene esa connotación. Será una corte independiente, no va a ser concesiva conmigo, seguro. Desde ese punto de vista me parece que es valioso y ojalá todos tuviéramos un acuerdo para garantizar el funcionamiento de una justicia independiente. Ahora, pero noto que tiene por lo menos un respeto, una buena relación con Massa. Hoy Elisa Carrió, el día después del debate, yo digo, se vuelve a la guerra por el voto opositor. Dijo que Massa miente más que Cristina Kirchner. Es decir, conozco a una sola persona que miente más y mejor que Cristina, que es Sergio Massa, dijo Elisa Carrió, ¿no? A ver, yo tengo buena relación con todos desde mis diferencias. No es distinta la relación que tengo con Massa o con Macri o con Del Caño. Conozco menos a Rodríguez Sá y me manejo en el marco del respeto que me permite mi diversidad y es lo que traté de mostrar ayer. El resto corre por cuenta de Carrió, obviamente. Federico Pinedo, vuelve, digo, la guerra por el voto opositor, porque la verdad es que Carrió, de nuevo, durísima con Massa. ¿Están de alguna manera peleando por el mismo electorado? Yo creo que estamos frente a un momento importante de la Argentina. Tenemos una sociedad muy dividida, tenemos un kirchnerismo potente todavía y con las actitudes que tiene, como la del debate o como lo que dijo Aníbal Fernández, sobre todo los que debatieron, una cosa vergonzosa, ¿no? Sí. Que eran unos burros, qué sé yo, que era un show mediático. Está hablando de gente que fue presidente, votada por la gente, 5 veces Rodríguez Sá, 2 veces Macri, Margarita, una de las personas más prestigiosas de la política argentina, Del Caño, un chico que ganó su banca con sus votos, Sergio Massa, jefe de gabinete del gabinete de Aníbal Fernández, ¿viste? La verdad, si todo eso es despreciable, entonces, ¿qué es lo que es apreciable, no? Pero bueno, tenemos ese modelo, digamos, de un jefe de gabinete que lleva todo el año como jefe de gabinete sin haber venido a dar el informe mensual que la Constitución le obliga en su condición. Una vez por mes tiene que ir a cada una de las cámaras y no fue nunca en todo el año en su condición de jefe de gabinete, ¿no? Tenemos eso por un lado. Y por otro lado, el sistema político argentino que tiene que generar una alternativa democrática al kirchnerismo. Así que yo creo que no hay que tener una guerra de oposición, lo que hay que tener son una mirada de hacia dónde queremos que vaya la Argentina, pero por lo pronto yo creo que queremos que vaya hacia lo que el debate reflejó, que era el tema del respeto por el otro, de la construcción sobre las coincidencias, de ver que se piensa cosas distintas, pero que se puede trabajar en conjunto para la Argentina. Bueno, esto decía Cristina Kirchner hace un rato en Cadena Nacional, la número 42 en lo que va del año, junto con el candidato del oficialismo Daniel Scioli, quieren asustar para ajustar. Para algunos que andan hablando de herencias, ¿saben por qué hablan de herencias? Porque tienen en la cabeza el ajuste. Y entonces, como quieren ajustar, tienen que asustar. Por eso, ajustar y asustar van de la mano. Entonces dice que todo está tan mal por si acá, si llegan, que bueno, no tengo que decir estas cosas, puedan tener justificación para el ajuste. Pero argentinos y argentinas, si hemos trabajado duro en estos años, los 40 millones de argentinos no han sido para andar ajustando, sino para crecer y hacer desarrollar aún más a la República Argentina, nuestro país. Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no? Hoy se pagó el BODE en 2015, ahora vamos a hablar con Levi Yeyati. Pero bueno, Cristina, junto a Scioli, cadena nacional número 42, insistiendo que la oposición solo quiere el ajuste. A ver, primera cuestión, no hay más ajuste que el que vienen haciendo desde hace tiempo. La inflación es la forma más directa de ajustar y justamente sobre el bolsillo de los sectores más afectados, más desprotegidos de todo esto. Por lo tanto, creo que vienen ajustando desde hace bastante tiempo. Lo otro es que el discurso de Cristina es lo que asusta o lo que intenta asustar a la gente justamente frente al riesgo de la elección. Me parece que es la forma o el comportamiento menos democrático en un proceso electoral donde a esta altura ya la transición debería ser algo ordenado, tranquilo, garantizando condiciones al que viene y no permanentemente, no solo es ir a los cachetazos continuamente, sino dejar sembrado sinceramente bombas de tiempo el camino del que vuelve, ¿no?
Y obviamente la otra cuestión, el uso y el abuso de la cadena nacional. Yo ya a esta altura yo misma me siento como repitiendo permanentemente las mismas cosas, pero creo que esto es otra de las cuestiones de una gravedad tan enorme y no nos damos cuenta de eso. Después hablamos y nos roban las boletas en la elección. La verdad es que nos están robando las elecciones desde mucho antes de que empiece la competencia con este tipo de cuestiones. Diego, una última para Margarita Stolbizer. Sí, otro de los puntos también fue la pregunta tuya a Nicolás del Caño sobre la fuerza de seguridad, ¿no? Que plantea el Frente de Izquierda desmantelar la fuerza de seguridad. Vos marcaste una diferencia y le hiciste una pregunta a él, pero también tenés una diferencia con el resto de los candidatos, con la propuesta de seguridad. Quería que lo cuentes un poco, digamos, cuál es tu diferencia con Massa, Macri y Scioli, digamos, en lo que tiene que ver con la seguridad. Sí, porque todos más o menos proponen lo mismo, que son las fórmulas fracasadas de volver a las salidas de mano dura, más policías. Lo demás es inconcebible, mandamos los pibes presos a los 14 años, en cualquier momento los van a mandar a los 8, militarizar los barrios. La verdad es que todas estas salidas han sido un fracaso en la Argentina y en cualquier país del mundo. A mí me asusta y me preocupa cuando salen con esas propuestas tan reaccionarias, tan demagógicas, solamente con la intención de juntar votos. La verdad es que en algún momento, es un poco lo que planteé ayer, el tema de la seguridad hay que abordarlo más desde la perspectiva de la víctima que del delincuente, porque con el delincuente, si lo único que se piensa en cómo lo castigo, siempre es el Estado atrás del hecho. Hay que pensar alguna vez en tratar que la víctima no sea víctima, anticiparse, prevenir para evitar el delito, no siempre el Estado por detrás. Margarita, gracias. Hoy ocurrió algo, ¿no? Apareció una foto de un colectivo quemado del PRO en Ituzaingó. Ahí tienen la foto, la estamos viendo. No me quería olvidar, porque vi pasar ahí el graf y no me quería olvidar del tema. Bueno, un hecho que hay que esclarecer, ¿no? Porque que se caliente la campaña en la provincia de Buenos Aires, ¿o es habitual esto? No, parece un atentado, sí. Parece un atentado de gente que no entiende el concepto de la democracia. Es un tema de empezar por el respeto y después darse cuenta que la democracia es el gobierno de todo el pueblo, no de una parte. De las mayorías, de las minorías, todo el conjunto del pueblo es la democracia. Por lo tanto, si no te respetás, no funciona eso. Diputada Risco, a ver, hoy empezaron a haber algunos ruidos dentro del oficialismo. Urtubey dijo que había que negociar con los fondos buitre, salió Aníbal Fernández a decirle que pensaba lo mismo que Macri. Bueno, ahora vamos a hablar que si no ingresan dólares financieros, difícil hacer una política que no sea de evaluación a partir del 10 de diciembre. ¿Hay algunas grietas respecto de cómo encarar las cosas a partir del 10 de diciembre? No, lo que pasa es que a ustedes les sorprende, o a la mayoría que quiere instalar, que dentro del gobierno nacional y popular, o la fuerza política que representa al gobierno nacional y popular, hay no se puede debatir ni puede haber opiniones o ideas diferentes. A ustedes les sorprende, pero la realidad es que hay que acordarse que Néstor Kirchner, cuando nos convoca a todos los argentinos y nos convoca a toda la dirigencia política a sumarse a este proyecto, nos convoca desde el proyecto de la transversalidad, desde la Pero es fuerte, digamos, que el jefe de gabinete le diga al gobernador de Salta que es hombre de confianza de Scioli, que le diga que piensa lo mismo que Macri con el tema de los fondos buitre. Es tan fuerte como... Lo que dijo el gobernador de Salta es lo que piensa Scioli, digamos. No, eso son palabras tuyas. Urtubey puede pensar y emitir su pensamiento. ¿Y está mal que lo haga? Pregunto, ¿está mal que lo haga? ¿O hay que seguir con la línea que según ustedes hay que tener un pensamiento único? No, lo que llama la atención es que el jefe de gabinete Aníbal Fernández esté cruzando al gobernador estrella del peronismo, el que se fue pueden tener reelecto. distintos pensamientos y defender y dejar, tener la sabiduría y la generosidad de renunciar a las mezquindades individuales en función de un proyecto político. Bueno, vamos a ver. En ese sentido, y atándolo con lo anterior, hubiese sido interesante que esté Scioli, porque ¿qué es Scioli? Es Kicillof, es Bain, es lo que dice Urtubey. Como hay tanta confusión, hubiese sido interesante para todos. Me parece que el principal problema de Scioli. Me parece que el problema de Scioli no era Macri, no era Massa. El problema de Scioli era cuando en realidad lo importante es el proyecto de ciudadanía. Como el tema que estamos hablando es el debate. Por eso digo, no me asusta la incongruencia, pero el tema es que como hay tanta confusión respecto de cuál es la línea de... No, pero no me asusta para nada. Pero por eso es interesante que vaya el candidato a presidente y diga lo que piensa hacer, ¿no? Y muchos de nosotros
estamos en el mismo Les lado. agradezco a todos, gracias Federico. Ya estamos con Eduardo Levi Yeyati. Bueno, hoy se pagó el Boden 15. Ahora vamos a hablar con Eduardo, que es economista, además de presidente del CIPEC, que acaba de publicar este libro, Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino, publicado por Editorial Sudamericana. Pero hoy se pagó el Boden 15, y fíjate lo que ha pasado con las reservas. El Boden 15 era un bono que se emitió en el año 2005, hoy se pagaron 5.900 millones de dólares, y las reservas cayeron casi 4.700 millones de dólares. Algunos kirchneristas se enojaban porque yo decía, cayeron las reservas. Sí, cayeron de 32.400 a 27.000, cayeron. Es difícil decir subieron. Salvo algunos que interpretan todo al revés, digamos, los números, cayeron. Es cierto que achicaste la deuda, pero los dólares que tenés en la reserva para vender en el mercado cambiario y evitar una devaluación son menos. Y acá están incluidos, fíjense, 11.000 o 10.000 millones de dólares de los yuanes de China. Entonces las reservas en realidad son menos. Hoy son 27.000 millones de dólares. Es el piso de las reservas, que en algún momento estuvieron arriba de los 50.000 millones. Pero hay 10.000 u 11.000 millones que son yuanes chinos. O sea que las reservas a lo sumo son esto. Pero los economistas le restan otras cosas que ya están comprometidas en la reserva. Entonces todos dicen, bueno, queda poco margen para el próximo presidente, que si no consigue dólares financieros termina en una devaluación. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Vas a tener que conseguir un dólares financieros, una forma de refinanciar los próximos pagos, porque me da la sensación de que hay poco margen para seguir pagando con reservas. Y después es el tema del atraso cambiario, que en Argentina tiene un debate muy particular. Si vos estuvieras en Colombia, por ejemplo, y tuvieras este atraso, estarían todos, desde los productores hasta el sector público, empujando para una devaluación. De hecho, Colombia pasó por un problema así, un exceso de apreciación el año pasado, y ahora devaluó. Y no te digo que están todos festejando porque fue una devaluación muy brusca, pero de todas formas es algo bienvenido en términos de competitividad. Pueden exportar más, producir bueno, más, sostiene la actividad, nacional, reduce el nivel de desaceleración, que de hecho está sufriendo de todas formas. El problema nuestro es que si nosotros devaluamos lo mismo que Colombia, se va a la mitad de la inflación. Se va a la mitad de la inflación porque hace 10 años que no tenemos política monetaria. Entonces el traslado de precios, que en Brasil y en Colombia es 6, 7% de la devaluación, acá es 50%. Entonces, el problema no es tanto el tipo de cambio. Si yo no tuviera ese traslado de precios, la devaluación sería bienvenida. Solo sería un problema para los que quieren viajar al exterior y hacer turismo en Miami, digamos. Bueno, por ejemplo, pero no sería un problema para el salario, porque el salario lo ajustarías en función del poder adquisitivo. Bueno, pero en la Argentina real, de los últimos años, cada vez que devalúan, todo eso se traslada a precio, es más inflación, caída del salario real, es un problema la devaluación. Sí, porque se devalúa en tiempos de crisis. Vos devaluaste la última vez a la salida de una crisis terminal, que fue la crisis de la convertibilidad, y cuando el desempleo estaba en 25%. El desempleo estaba en 25% antes de la devaluación. Entonces no confundamos esas consecuencias. Ahora, de todas formas, sí es cierto que hoy no estás en condiciones de devaluar como en Colombia, porque se te va a ir mucho la inflación y ahí la situación se complica mucho porque empezás a correr precios y dólar, en fin. Se vuelve complicada y tiene efectos sobre la distribución que son muy nocivos y que hay que tratar de evitar. Entonces, de ahí el pensamiento de muchos economistas, entre ellos me incluyo, que la devaluación hay que hacerla cuando uno puede hacerla sin efectos inflacionarios y por lo tanto hay que ver cómo se puede graduar en la medida de lo posible. Y ahí es donde te entra a tallar el tema de las reservas. Por eso, con estas reservas te cuesta mucho graduarlas. Esta discusión económica que tenemos, ¿no? Con estas reservas, ¿no? 17.000 millones de dólares, o tal vez son un poco menos, porque no sabemos cuánto es el... Bueno, están los pagos bloqueados por Gries. Claro, hay 3.000 millones de dólares que ya no son de la Argentina, sino que son de los acreedores, pero están bloqueados por Griesa. Hay 8.000 millones de dólares que son de los depositantes privados y que no se pueden vender en el mercado cambiario para evitar una devaluación. Eso es normal que se incluyan las reservas. Sí, se incluyen, pero digo, no es que el Banco Central va a empezar a vender los depósitos en el mercado cambiario, en la City. Digo, el próximo presidente necesita abrir un canal de financiamiento justamente para controlar una devaluación, pues si no va a tener una devaluación abrupta. El próximo presidente necesita abrir un canal de financiamiento, me imagino, para liberar el cepo. Vos hoy tenés un país que hace 4 años que no crece, digamos, punto porcentual más o menos. Y que el poco crecimiento que tenés este año va a estar básicamente impulsado por un consumo que está basado en cuestiones transitorias, represión financiera, tasas bajas, déficit fiscal creciente, etcétera, que no te da para mucho más, creo que llegas con lo justo. El año que viene, si querés crecer, tenés que invertir, y para invertir tenés que recibir inversión extranjera en particular, y para recibir inversión extranjera... Dólares que entren al país. Exacto, y para recibir esta inversión tenés que liberar el cepo a los dividendos, y para liberar el cepo y que no se te evaporen las pocas reservas que te quedan, necesitas
tener alguna otra fuente de colección de dólares, y ahí es donde entra a tallar el acceso a los mercados internacionales. Y por eso es que es importante, por eso es que Urtubey lo menciona, de hecho, recuperar el acceso a los mercados internacionales, porque esa es la llave para abrir el cepo, que a su vez es la llave para recibir las inversiones que necesitamos para crecer. Ahora, por eso, volvamos al gráfico de las reservas. En ese esquema, cuando Urtubey, el gobernador de Salta, que es un hombre hoy de máxima confianza de Scioli, sale a decir hay que negociar con los holdouts o con los fondos buitre, está hablando, está marcando el camino de lo que quiere, Macri ya lo ha dicho, Massa lo ha dicho, pero también Scioli de alguna manera necesita esos dólares, digamos, para justamente hacer el gradualismo que dice, para que no haya una... para ir llevando la política económica a partir de diciembre. Yo no voy a interpretar lo que dice otra persona, pero lo que sí creo es que, si vos me preguntas a mí por qué iniciaría una negociación con los holdouts, bueno, en particular porque ese acceso a los mercados internacionales, a mi modo de ver, es la llave para liberar el cepo, que a su vez libera la posibilidad... Exacto. Entonces, no es tanto el tema de las reservas. Lo que quiero decir con esto es, si vos liberas el cepo sin tener este acceso, el tipo de cambio puede encontrar su techo en cualquier lado. En general muy alto, en general innecesariamente alto. Entonces, posiblemente sí, hay una relación entre la devaluación y el financiamiento externo, que es el siguiente. Es decir, yo quiero liberar el cepo sin tener lo que llaman los economistas un overshooting, una sobreactuación del tipo de cambio, poner el tipo de cambio en cualquier número. Voy a necesitar tener un banco central que contenga esa devaluación a niveles razonables. Y para eso sí necesito tener acceso al financiamiento. Te dejo aplicando dos preguntas. Una, Cristina, hoy que vuelve a cometer una gafe, un error, se nota que no se animan a explicarle bien algunas cosas, que dice, miren lo bien que anda la Argentina, miren la cantidad de argentinos haciendo turismo por Ezeiza, yéndose al exterior por Ezeiza, ¿no? Lo vimos en la convertibilidad de Menem, lo vimos en la tablita de Martínez de Oz, lo vimos en el 2013, antes de la devaluación, lo vemos ahora de nuevo. Boom de turistas extranjeros en el exterior. Pero Cristina dice otra cosa, quieren asustar para ajustar, ¿no? Y ayer nadie habló de ajuste, digamos, en el debate de los candidatos, ¿no? ¿El ajuste es inevitable? Tanda cortita y seguimos hablando con Eduardo Levi Yeyati. Adrián Mercado presenta FIMAC 2016, la Feria Internacional de la Máquina, Herramienta y Tecnología para la Producción, del 10 al 14 de mayo en Tecnópolis. Reserve su espacio al 4343-1493. Adrián Mercado, energía humana al servicio del cliente. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Tansky, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Tansky de Petrilac. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone, elabora baremes, mármoles y granitos. Entrá a un Etios. Entrá a la familia Toyota. Etios, mi primer Toyota. Conoce el nuevo Etios Platinum en www.toyota.com.ar. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas
con máxima seguridad. Seguimos en Plan M con Eduardo Levi Yeyati. Bueno, mirá lo que decía Cristina hace un rato en la cadena nacional, número 42. Si alguien quiere ver cómo está la economía argentina, vayan a ver Ezeiza, cómo salen argentinos a viajar por el mundo. Ese es un termómetro de cómo está la economía y la sociedad en la República Argentina. Y esta aerolínea que ha vuelto a conectar a todo el país. Ahí está la presidenta, ¿no? Digamos, un problemita de interpretación, digamos, cuando hay muchos argentinos en Ezeiza o en Miami y demás, no es que la economía anda muy bien, ¿o me equivoco? No, de hecho, cuando uno dice la salida está en Ezeiza, está pensando justamente que no hay empleo. En este caso en particular es otro problema. No, estamos hablando de turismo, los argentinos gastando en Miami, una parte de los argentinos, ¿no? Los que tienen posibilidad de... Es medio trivial el tema, ¿no? Sí. O sea, está muy barato afuera porque el peso está muy apreciado, el dólar está retrasado, entonces sale más barato veranear en Brasil o irse a comprar. También hay otro tema, hay prohibición de importaciones, entonces sale muy barato ir a comprar cosas, incluyendo algunas que no se pueden traer, los iPhones. Sí. A Miami. Entonces hay gente que va de tour de compras a Miami. Pero parece que es un tema trivial. La vimos en el 2013, la vimos en el 2011. No vale la pena detenerse mucho en eso. Digo, me parece que es un tema trivial, es una indicación del atraso cambiario. A ver, Tomás Bulat decía siempre, cuando tenemos 2 o 3 años de Miami, después tenemos 5 o 6 de Santa Teresita, ¿no? Es decir, después viene el tema de la ya lo vimos en el 2013, la devaluación, lo vimos en el 2011, el cepo, lo vimos en la convertibilidad. Yo pienso que la historia no se repite, literalmente, ¿sí? Pero bueno, el desafío es corregir este atraso que existe, no hay que negarlo, hay un atraso cambiario que nadie sabe muy bien dónde está, pero no es 100%. De la manera menos cruenta, menos drástica, se hablaba de ajuste antes. Ajuste es una palabra que nosotros los economistas tratamos de tachar del diccionario. Hablamos de corrección, si querés. Hay un atraso cambiario y la idea es corregirlo con el menor costo social, de bienestar, de distribución posible, ¿sí? Alguna corrección de tipo de cambio vamos a tener que hacer y hay que ver en cuánto tiempo la vamos a hacer, y por eso es esencial tener financiamiento externo para de alguna forma suavizar, si querés, desplazar un poco el ajuste a lo largo del tiempo. Pero digo, no creo que vayas a tener una devaluación con el 2002. Tratamos de no hacer analogías históricas que son inadecuadas. Y más allá del tema cambiario, el tema fiscal, ¿se puede eludir también un ajuste ahí? De vuelta, eludir. Yo creo que se puede hacer de manera gradual. Creo que el déficit finalmente va a caer si crecemos. Y creo que hasta ahora no hemos hablado de crecimiento ni de desarrollo, pero el déficit se puede corregir parcialmente el año que viene, 1 o 2 puntos, pero no se puede eliminar. Creo que eso lo entienden de hecho todos los candidatos. Y a lo largo del tiempo se irá corrigiendo muy marginalmente, pero de hecho la forma de que el déficit, que se mire como porcentaje del producto nacional, la forma de que el déficit vaya cayendo es que el producto vaya subiendo. Entonces se puede corregir un poco en el inicio, pero la esperanza de corregir el déficit es básicamente que volvamos a crecer 3, 4, 5 puntos por año. Te hago la última. En este libro que tiene, digamos, bueno, está andando muy bien en ventas, Por venir caminos al desarrollo argentino, de Levi Yeyati, de Sudamericana, vos decís, bueno, no hay que fijarse tanto en la coyuntura. ¿Cuál es la clave del desarrollo argentino? ¿Qué es lo que faltó? Lo que digo es, vos fíjate que hasta ahora hemos hablado de cuestiones muy coyunturales, lo cual es inevitable en el medio de una campaña y es inevitable dado las urgencias coyunturales que tenemos. Pero Argentina enfrenta básicamente 2 desafíos. Uno es recuperar el financiamiento, salir del cepo, corregir la inflación, etc. Espero que eso sea hecho por el próximo gobierno a lo largo del próximo año. Si no se hace eso, no nos vamos a desarrollar, no vamos a crecer. Es una condición necesaria. Pero si hacemos eso, tampoco vamos a crecer. Si hacemos eso, evitamos una nueva recesión. Pero otros países en la región
que no han tenido cepo, ni han tenido inflación, ni han tenido problemas de exclusión en el mercado de cambios, pero en el mercado de capitales tampoco crecen, se están desacelerando. Canadá, sin ir a países en desarrollo, está en recesión. Entonces, después de arreglar la coyuntura, diría simultáneamente arreglar la coyuntura, tenemos que pensar cómo vamos a crecer. Y no tenemos un guión sobre eso. Hay muchas diferentes avenidas para crecer que van desde la reforma educativa hasta pensar qué tipo de sectores o qué tipo de actividades vamos a facilitar, hasta proveer financiamiento para empresas más dinámicas. Hay, si se quiere, una miríada de diferentes medidas que hoy deberían estar en consideración, porque si no lo que va a pasar es que vamos a corregir, vamos a rebotar 2-3 puntos y en el 2017 vamos a estar de vuelta en los mismos problemas. Luis Yati, gracias por haber estado esta noche en Plan M. No, gracias a vos. Ya está llegando Roberto García al aire de Canal 26 Tanda.